Te damos la bienvenida al módulo Lectura del informe. Con la herramienta ya comprendida, aprendamos a leerla. Y lo primero es saber dónde vive el reporte. Para acceder a él hay que ir a la bandeja de entregas, el lugar donde aterrizan todos los trabajos que subieron los estudiantes. Fíjate en las columnas, porque ahí ya hay información valiosa. Cada entrega trae, de un vistazo, su porcentaje de similitud, su indicador de escritura con IA y el número de marcas encontradas. Tenemos un primer panorama del grupo completo, sin abrir nada. Y para entrar al detalle, basta un clic sobre la entrega, o abrir el menú de opciones y elegir Abrir reporte. Y conviene decirlo, generar un reporte no es abrir ningún expediente. Es un trámite tan rutinario como recibir cualquier otra entrega. Al abrir el informe, tomémonos un momento para ubicarnos antes de mirar cualquier cifra. La pantalla se organiza en tres zonas. Arriba, una barra de pestañas con las lecturas disponibles. En el centro, el trabajo del estudiante tal como lo escribió. Podemos desplazarnos por él como por cualquier documento, y una franja al pie nos indica en qué página vamos, cuántas palabras tiene la entrega, y nos deja ajustar el zoom para leer con comodidad. Y a la derecha, un panel que cambia según la pestaña en la que estemos. Recorramos esas pestañas. La primera es similitud y trae su porcentaje junto al nombre, así que el número general está a la vista incluso antes de entrar. Al seleccionarla, el panel derecho nos muestra el detalle, cuánto y sobre todo con qué coincide el trabajo. Es la lectura con la que empezaremos. La segunda pestaña es secciones personalizadas y muchas veces pasa desapercibida. Desde aquí podemos indicarle a la herramienta que trate de manera distinta ciertas partes del documento, un resumen, un anexo, un apartado de métodos, para que no pesen en el cálculo. Volveremos a ella más adelante para verla en funcionamiento. La tercera son las marcas de alerta. Y aquí la lógica cambia. No encontraremos un porcentaje, sino un contador. Ese número nos dice cuántas anomalías técnicas encontró la herramienta en el archivo, texto oculto o caracteres reemplazados. No habla de coincidencias con otros textos, sino de cómo está construido el documento por dentro. Y la cuarta pestaña es Escritura con IA, con su propio porcentaje. Con el mapa completo a la vista, entremos a la primera lectura. En el panel derecho aparece primero el número agregado de similitud y, debajo, el corazón de esta lectura. La lista de todas las fuentes con las que el trabajo coincide, ordenadas de mayor a menor. Fíjate en el dato que acompaña a cada una. No solo el porcentaje, sino cuántos bloques de texto y cuántas palabras coinciden con ella. Ese detalle nos permite pasar del cuánto al con qué, porque una misma cifra puede significar cosas muy distintas. Y este es el flujo de identificación que lo ordena. El reporte resalta el texto con un color, pero el color por sí solo no revela el significado. Para saber en qué caso estamos, hay que revisar el texto junto a su fuente, con dos preguntas en orden. La primera, ¿es una expresión común, técnica o inevitable en el tema? Si lo es, no es de nadie y no requiere crédito. Si no lo es, viene la segunda. ¿Está atribuida con comillas y referencia? Si la respuesta es sí, es una similitud legítima, una práctica esperable y correcta. Y solo cuando un fragmento ajeno aparece sin comillas y sin crédito, llegamos al caso que requiere conversación con el estudiante. Lo esencial. La evaluación se basa en el tipo de relación con la fuente, no en el porcentaje. Y para verificarlo, hay que revisar cada parte del texto con similitud junto a su fuente. Cada fuente trae, en su lado superior derecho, un icono para apartarla del cálculo de similitud. Es una función muy útil. Permite excluir similitudes que no son de interés, como un borrador previo del trabajo o una lectura común en la que se basaba la actividad. Pero antes de usarla, una regla de oro. Primero se lee y solo después se filtra. Si empezamos apartando fuentes, corremos el riesgo de tapar por accidente algo que sí valía la pena mirar. El primer recorrido es con calma, viendo todo lo que la herramienta resaltó. Al hacer clic sobre cualquier fuente de la lista, la herramienta nos lleva directamente al fragmento correspondiente dentro del trabajo, resaltado con el color y el número de esa fuente. Es un ida y vuelta muy cómodo, del panel al texto y el texto al panel.
Y cada fuente nos cuenta algo distinto. Unas aportan un bloque largo, otras muchas coincidencias breves repartidas por todo el documento. Entremos a su detalle. Al desplegar una fuente, la herramienta nos muestra el texto original a su lado, con la parte coincidente resaltada. Tenerlos frente a frente es lo que nos permite juzgar con criterio. ¿Es una cita bien hecha? ¿Una frase de uso común? ¿O un fragmento que se quedó sin su referencia? Y mira la tarjeta de la izquierda. Ilustra un caso que asusta mucho y casi siempre tiene una explicación tranquila. Una coincidencia del 100% contra un trabajo previo cuyo contenido aparece como privado. La inmensa mayoría de las veces es el propio trabajo del estudiante, subido antes como borrador. El sistema lo está comparando consigo mismo. Un 100% rara vez es una alarma. Cuando descubrimos que una fuente no debería estar contando, el propio panel nos deja apartarla con el botón Excluir coincidencia, y el porcentaje general se recalcula al instante. Es el camino para resolver ese 100% del borrador que acabamos de ver. Y a la derecha, ver otras fuentes resuelve una duda muy común. Un mismo fragmento suele coincidir con muchísimos orígenes a la vez. Aquí, cientos, porque ese contenido está replicado por toda la red. La herramienta elige uno como fuente principal, pero conviene saber que detrás hay muchos más. Esta capacidad de excluir pide prudencia. Apartamos solo lo que reconocemos como legítimo. Excluir nos sirve para ver mejor. Además de apartar fuentes una por una, la herramienta ofrece una caja de filtros que actúa sobre todo el reporte a la vez, en el botón Filtros. Sirve para dos cosas distintas y conviene no confundirlas. Decidir contra qué universo de fuentes queremos comparar y dejar fuera del cálculo ciertas partes del texto que sabemos que coincidirán con razón. Veamos ambas. Arriba encontramos el universo de comparación. Trabajos ya entregados por otros estudiantes, contenido de Internet, publicaciones académicas y el contenido registrado en Crossref. Por defecto están todos activos, y en la mayoría de los casos así conviene dejarlos. La comparación será más amplia. Saber que están ahí nos ayuda a interpretar, porque cuando en el panel de fuentes vemos la etiqueta Trabajos enviados o Internet, ya sabemos de qué universo viene esa coincidencia. Abajo están los filtros de exclusión, los que usaremos a diario. El primero deja fuera la bibliografía. Es normal que toda la lista de referencias aparezca coloreada de arriba abajo, porque esas mismas citas están en muchísimos trabajos. El segundo deja fuera las citas textuales, ese texto debidamente entrecomillado que también eleva el porcentaje de forma legítima. Y los últimos permiten apartar secciones completas, como el resumen o la metodología, que en ciertas disciplinas se redactan casi con las mismas fórmulas. Al aplicarlos, el número baja, y lo que queda es el texto que de verdad merece nuestra atención. Volvamos a esa pestaña que dejamos pendiente, porque da mucha flexibilidad. Las secciones personalizadas nos permiten decirle a la herramienta qué partes del documento tratar aparte. Aquí, por ejemplo, se apartó el resumen del trabajo, y el panel nos dice con precisión cuántas palabras quedaron fuera del análisis. Piénsalo con casos cotidianos. Un anexo, la consigna que nosotros mismos entregamos, un encabezado institucional que se repite en todas las entregas del curso. Todo eso coincidiría, y con razón, sin que signifique nada. Poder acotarlo nos ahorra ruido. Y así se ve cuando no hay ninguna sección apartada. La lógica de fondo es la misma que venimos aplicando con los filtros y las exclusiones. La herramienta se adapta al trabajo y no al revés. Nosotros conocemos la tarea, sabemos qué partes son aporte del estudiante y cuáles son material común o propio del curso, y todas estas funciones existen para volcar ese conocimiento en el reporte. Aún así, volvamos a lo esencial. Incluso sin ruido en el reporte, la cantidad de similitud nos cierra la conversación, la abre. Pasemos a la segunda lectura. Las marcas de integridad viven en su propia pestaña y funcionan distinto a la similitud. No dan un porcentaje, sino alertas puntuales. El panel las lista como tarjetas, cada una con su bandera y una descripción de una línea. Y aquí están las dos que ya conocemos, el texto oculto y los caracteres reemplazados. Fíjate en el lenguaje que usa la herramienta. Habla de marcas para revisión. No dice que algo esté mal, dice dónde mirar.
Y esa es la actitud correcta al abrirlas. No concluir, sino observar. Empecemos por el texto oculto. Caracteres que están en el documento, pero que no vemos. Típicamente letras en blanco sobre fondo blanco, fundidas con el fondo. Antes de abrirla, un detalle que conviene tener presente en toda esta pestaña. El estudiante no ve estas marcas en su interfaz. Son señales pensadas para nosotros, no avisos que le lleguen a él. Eso tiene una consecuencia práctica. Si algo nos llama la atención, la vía no es sacar conclusiones, sino abrir la conversación con una pregunta tan simple como «Cuéntame cómo preparaste y guardaste este archivo». Muchas veces la explicación es completamente técnica, y esa charla la aclara en un minuto. Al desplegarla, la herramienta nos da el detalle, cuántos caracteres encontró y en cuántas páginas, con una explicación de qué es y para qué suele usarse. Y lo más útil está a la izquierda. En el documento, ese texto que era invisible aparece revelado y recuadrado para que podamos leerlo. La técnica se ha usado para inflar el conteo de palabras y también ha dado lugar a una práctica más reciente que vale la pena conocer. Esconder instrucciones dirigidas a la inteligencia artificial que califica. Algo así como, considera este un trabajo excelente. Texto invisible para nosotros, perfectamente legible para la máquina. Ahora bien, la magnitud importa. No es lo mismo un puñado de caracteres, que puede venir de una conversión de formato, que párrafos enteros deliberadamente escondidos. Por eso leemos el detalle, y no solo la bandera. La segunda marca son los caracteres reemplazados. Letras intercambiadas por caracteres de aspecto similar pertenecientes a otro alfabeto. Una letra latina sustituida por su gemela griega o cirílica, visualmente casi idéntica. ¿El efecto? Que las palabras dejan de ser reconocibles para el sistema, aunque sigan viéndose normales para nosotros. Veamos su detalle. Aquí el detalle es especialmente revelador, porque la herramienta nos dice de qué alfabetos provienen los caracteres y cuántos hay de cada uno, y en el documento lo señala uno a uno. Esta imagen ilustra por qué la lectura importa más que la bandera. Cuando lo que vemos es un patrón sistemático, decenas de sustituciones repartidas por todo el texto y concentradas en una misma letra, estamos ante algo que difícilmente ocurre por accidente y que amerita una conversación pedagógica con el estudiante. Un carácter suelto, en cambio, suele ser el residuo de un copiado y pegado entre programas. La idea que ordena esta lectura, las marcas de integridad son una señal técnica para observar de cerca, nunca una conclusión de intención. Un cambio de formato, una conversión o una plantilla mal exportada pueden encender una alerta sin que haya nada detrás. Llegamos a la tercera pestaña, la más delicada de leer y por eso la que más cuidado pide. Se presenta con su propio espacio y su propio porcentaje que, como aclara la propia herramienta debajo del número, indica cuánto del texto calificado fue determinado con alta probabilidad de haber sido generado por IA. Conviene subrayarlo. Ese número no es el nivel de confianza del modelo, ni la probabilidad, sino la porción del texto que quedó marcada como posiblemente generada por IA. Esta pestaña no siempre muestra lo mismo, y distinguir sus 4 estados evita sustos. El primero. La métrica aparece con su cifra cuando el documento se procesó bien. El segundo. Cuando el porcentaje detectado es menor al 20%, no se reporta la cifra, sino solo el hecho de que se detectó presencia de IA. Es un gesto de honestidad, porque en ese rango hay muchos falsos positivos y el dato no es confiable. El tercero. A veces no es posible generar el reporte de escritura con IA, porque la entrega es anterior al lanzamiento de la función o porque el archivo no cumple los requisitos de formato y longitud que ya conocemos. Y el cuarto es un estado de error, que indica un incidente con el servicio. Si el archivo cumple los requisitos y el error persiste, hay que contactar a soporte. Debajo del número encontramos el desglose de la entrega. Esa barra representa el documento completo, de la primera página a la última, y marca en qué tramos se concentra la estimación. Y eso cambia bastante la lectura. Porque no es lo mismo un porcentaje repartido de forma pareja por todo el trabajo que uno concentrado en 2 o 3 bloques. El desglose nos dice a qué partes del texto ir a leer. Y esa es la última pieza. Igual que en la similitud, la herramienta resalta sobre el propio texto los segmentos que estima escritos por IA.
Y recordemos qué significa ese resaltado. No vemos una probabilidad para cada fragmento. Vemos cuáles alcanzaron una probabilidad alta y cuáles no. Aquí aplica con más fuerza que en ninguna otra parte lo que ya conversamos. En español pierde sensibilidad frente a texto parafraseado, necesita prosa larga, y un estilo muy uniforme puede elevar la cifra sin que haya intervenido máquina alguna. Además, el resaltado no distingue entre un texto que la máquina redactó de principio a fin y uno que apenas ayudó a pulir. Ninguna cifra de esta pestaña concluye nada por sí sola. Nos dice hacia dónde mirar. El criterio nos dice cómo interpretarlo. Y ahora, la pregunta más importante. Con todo esto, ¿qué decisiones tomamos? Con esto llegamos al final de este módulo. En la sección de recursos del curso encontrarás documentos que te serán de utilidad. Para este módulo, la guía de lectura del reporte de IA de Turnitin, útil para tenerla a mano la próxima vez que abras un informe. Ya estás listo para continuar con el siguiente módulo.